todos y a todas. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidas a esta segunda convención de la comunicación social y tecnologías de la información libre consultiva. Y hoy nos toca la mesa 1, el segundo Congreso de Comunicación Soberana y Tecnologías de la Información Libre para la Transformación Social. Fíjense que la importancia que tenemos en esta modalidad de transmitir nos ha retrasado un tanto. Presentamos las disculpas a todos ustedes. Nosotros con este segundo Congreso de la Comunicación Soberana y Tecnologías de la Información Libre para la Transformación Social buscamos propiciar entre docentes y estudiantes e investigadores de los diferentes núcleos de investigación y los colectivos de investigación, instituciones militantes, el intercambio de experiencias, de saberes y conocimientos, la construcción de referentes a las propuestas y a las acciones en pro a nuestra soberanía comunicacional y tecnológica en un mundo de post-pandemia. Eso es lo que pretendemos analizar hoy, y la primera que está ya conectada y que puede participar es la doctora Maciel Celeste Poleo Novoa. Ella nos va a abordar el modelo teórico de análisis crítico para el discurso político hegemónico, aspectos generales del laberinto desde la guerra económica. Adelante, profesora, le escuchamos. Muy buenos días, Ana María, y bueno, a todo el equipo del Centro de Estudios de Comunicación Social, el comité organizador de la convención. Y es importante, bueno, destacar que en estos momentos, cuando estamos siendo víctimas del asedio económico, del asedio diplomático y además de esta situación tan cruenta como ha sido la pandemia por el COVID-19, es importante que discutamos algunos elementos interesantes. Vale señalar que este modelo teórico de análisis crítico del discurso político hegemónico se produjo a la luz del desarrollo de una tesis doctoral, pero vamos a adentrarnos entonces a lo que nosotros consideramos como los argumentos del modelo. Por supuesto, entendemos que el modelo es una representación de algún tipo de organización y de alguna cosa. Esto, por supuesto, lo hemos tomado del autor Manuel Martín Serrano, quien nos dice que en este modelo es no solamente una obra de ficción, sino que tiene una visión real de comprender esa realidad. Para llegar a las lógicas de construir este modelo, que en las siglas es el MOTAC, Modelo Teórico para el Análisis Crítico del Discurso Político Hegemónico, nosotros nos sustentamos en los aportes que se hacen desde el modelo iconológico y analógico y del modelo conceptual analógico. Esto, por supuesto, nos permite a nosotros comprender que este modelo se desarrolla sobre la base de 3 objetivos estratégicos. En principio, puede generar un análisis crítico para la disección de los actos del habla producido por las élites económicas y reproducido por las élites políticas y grupos sociales. Además de la contribución para la configuración de estas políticas comunicacionales que permiten la modelación de un discurso. Como ustedes pueden ver, esta sumatoria nos permite acercarnos fundamentalmente a lo que es el modelo. De igual manera, finalmente, el último objetivo estratégico del MOTAC para el discurso político hegemónico se corresponde a coadyuvar a esto de la configuración de una teoría crítica del discurso político hegemónico. Consideramos que en el espacio de la comunicación social es indispensable producir avances en este aspecto. Entonces, ¿cuáles son las características fundamentales que ofrece este modelo de análisis crítico del discurso? En principio, es un modelo teórico de análisis crítico y se ubica en el contexto venezolano en la segunda década del siglo XXI. Esto le da unas características fundamentales a este modelo que lo ubica en el espacio de la comprensión del desarrollo lógico-material de la realidad venezolana.
De igual manera, el MOTAP está dirigido a hacer una disección del discurso político hegemónico con una visión integracionista. Por supuesto que esta contempla las dimensiones lingüísticas, contextual, ideológica y económica política, que consideramos que son los elementos más interesantes para descubrir en el discurso político, no comprendiendo que el análisis del mismo sea solamente de orden semántico o sintáctico, sino que tenga una visión mucho más amplia por cuanto es muy complicada y muy controvertida en la realidad venezolana. Seguidamente, la relación dialéctica entre el proceso de comunicación política y economía. Nosotros consideramos que indiscutiblemente ahí se produce un campus orgánico que permite que el discurso político hegemónico emerja de allí como un brazo ejecutor de este proceso. Y finalmente, la cuarta característica que ustedes pueden observar que presenta el MOTAC es que los procesos configuradores del MOTAP se forman de manera sistemática y simbiótica en cuanto a la relación que existe entre el discurso político hegemónico, el contexto venezolano y, por supuesto, la guerra económica híbrida, que para nosotros tiene una concepción que más adelante iremos discutiendo. Entonces, este modelo, como todo modelo, y en el espacio de la comunicación, requiere que se construyan en él dos elementos fundamentales, que son los valores y los principios. En principio, los valores, o en primer orden los valores, manejan como compromiso militantes una de sus ejes fundamentales, una de sus consignas de gestión. Entonces, se corresponde como el primer objetivo y se respeta como una acción directa para la desmistificación y desmontaje del poder económico y, por supuesto, la transformación que se produce a través de las lógicas de la dominación. Otro de los valores es la creatividad y la flexibilidad, porque se reconoce como un acto analítico profundamente crítico y contextualizado, es decir, que se reconoce ese espacio. Y la historicidad, que está en virtud de la naturalización del modelo y su asiento crítico ideológico, en el reconocimiento, por supuesto, del valor histórico en el que se producen los acontecimientos, porque esto es una investigación profundamente comunicológica y en el espacio de la realidad venezolana. Entonces, los principios nosotros los reconocemos entre la rigurosidad discursiva, que el MOTAP se reconoce como un trabajo analítico en atención específica al manejo riguroso de los actos del habla, reconocidos como discurso político hegemónico, construida, por supuesto, por las élites en el poder. El análisis, la reflexión y el debate como un modelo que está en un proceso, un constante análisis, reflexión, crítica, acción transformadora en el ejercicio pleno de la soberanía de los pueblos, y la gestión transformadora, que comprende las relaciones de poder y las formas básicas y complejas de dominación generadas a través de ellos. Para nosotros poder construir ya la base fundamental del modelo, nosotros creamos una fórmula base. Esta fórmula base, que ustedes la van a ver dentro de un momento en las gráficas, es una sumatoria, pero esta fórmula se produce a la luz, como ustedes la pueden observar, a la luz de la descripción o del conocimiento pleno de cómo es que se construye ese discurso político hegemónico en Venezuela, o cómo se reconoce. Entonces, es allí como vemos que una serie de elementos son parte de esta lógica. Entonces, indiscutiblemente tenemos que decir que el discurso político hegemónico es un acto del habla organizado, estatuido e institucionalizado, que se materializa como una manifestación comunicacional de la gente, obviamente, pero ¿desde qué sentido se compone este discurso político hegemónico? Por supuesto, desde el sentido y las lógicas de las clases sociales dominantes, abrogándose para sí el poder de dirigir y controlar a la sociedad y sus manifestaciones concretas en la comunicación, la cultura, la ideología y las relaciones económicas, tanto en los modos y sistemas de producción. Ahora, de igual manera entendemos que en ella confluyen, como definición de sus componentes, el poder hegemónico, que es el dominio real concreto de la organización o del ordenamiento social. El sujeto histórico productor, que para nosotros, en analogía con los modelos de comunicación, pudiéramos decir que es el emisor primigenio,
es este ser humano productor y generador del acto del habla en función de otorgar sentido al signo lingüístico, el texto, que es obviamente el acto del habla compuesto por los signos lingüísticos y su función expresiva, el contexto, que es el momentum histórico en el que se formula el acto del habla, y su función, que es la generación de sentido. Igual manera, pues los medios y soportes tecnológicos, que es el sistema institucional tecnológico, que en él se confluye la extensión de las habilidades comunicativas de los sujetos históricos. Es decir, llámese los medios de comunicación social, y con más reciente data en la formulación, las redes sociales y todo el aparataje tecnológico y discursivo que se produce a partir de él. La ideología, el marco referencial y los propósitos y las racionalidades para la comprensión de las realidades sociales y su función en la organización. Entonces, finalmente, nosotros consideramos que para cierre de esta fórmula se corresponde entonces el sujeto histórico reproductor, que no es el meramente receptor en analogía con otros modelos de comunicación, sino que es el ser humano desclasado con un pensamiento y una actuación desiderativa, reproductor de ese discurso político hegemónico en función de otorgar significado a estos actos del habla. Finalmente, el modelo de Estado y el modelo de desarrollo, que es el corpus social, la razón de ser de la configuración de este discurso político hegemónico, a la luz, por supuesto, del sistema capitalista, y la guerra económica híbrida, que es el sistema articulado y acompasado de las acciones de orden económicas y psicológicas dirigidas, pues, indiscutiblemente, a producir un estado de asedio sobre las capacidades y las potencialidades del Estado. Entonces, ¿cuáles son ahora las dimensiones o planos de análisis del MOTAC? Luego de que comprendimos esta fórmula base, que la hemos reconocido desde los elementos que la conocen, no es posible adentrarnos entonces al MOTAC si no decimos cómo este discurso político hegemónico, que tiene toda esta serie de elementos y de componentes, nosotros lo vamos a analizar. Entonces es allí donde nosotros pasamos ya al estadio de la definición de los componentes y nos acercamos entonces a las dimensiones o planos de análisis. Estas dimensiones o planos, o los aspectos, los diferentes aspectos donde se va a diseccionar, nosotros los comprendemos desde la dimensión lingüística, que es el análisis lingüístico de las formas de expresión textual, no meramente semántico, sino lingüístico. De igual manera está la dimensión contextual, que es el análisis crítico de la noticiabilidad de ese discurso político hegemónico en el contexto mediático, la definición o dimensión ideológica, que es el análisis de la intencionalidad discursiva del acto del discurso político hegemónico como un acto ideológico, y finalmente la dimensión económica política, que es reconocer el discurso político hegemónico en relación con la guerra económica en función de un análisis relacional de los puntos de poder y los ataques en función de la guerra económica. Luego de que hemos visto todos, más adelante, me gustaría que el apoyo técnico pasara a la expresión gráfica del MOTAC. Este modelo se expresa entonces gráficamente de la siguiente manera. Vemos que en principio, si pasamos a la siguiente diapositiva, luego de que veamos, mire, podemos observar ahí claramente las dimensiones o planos por los cuales va a pasar esos tamices que vamos a ir ubicando en cada uno de los momentos del modelo, que va a ir pasando y se va a ir analizando el discurso político hegemónico o el acto del habla. Entonces allí vemos la expresión gráfica del modelo claramente. Es una expresión gráfica que va desde las lógicas de cómo se produce el trabajo en el discurso político hegemónico. Vemos que en principio pues la fórmula base, que es la que nos da el sentido al MOTAC, donde están participando pues obviamente el sujeto histórico productor, el sujeto histórico reproductor, la guerra económica híbrida, hegemónico. Entonces allí vamos a establecer una pieza discursiva que es un acto reconocemos y entonces empezamos a aplicar a cada una de las dimensiones. Estas dimensiones, por supuesto, podemos hacerlas en cascada o podemos hacerlas de manera
de manera lineal. En ellas tenemos pues la dimensión lingüística, que nos va a generar unos aspectos de análisis, la dimensión conceptual, la ideológica, la económica política. Esta, por supuesto, nos va a permitir establecer las relaciones con la guerra económica híbrida, estableciendo entonces las características propias de ese discurso político, y allí podemos ver las relaciones internas y externas para así producir un análisis general del discurso político hegemónico. Todo esto a la luz de los valores y los principios y fundamentalmente a la creación de los colectivos de análisis crítico. Este estudio es necesariamente un estudio colectivo, es necesariamente un estudio que se produce desde las relaciones y la construcción del aporte de cada una de las personas que pudiéramos nosotros constituirnos en colectivos de investigación científicos que analizamos de forma crítica estos actos del habla para comprender este proceso. Ahora bien, quisiera que observaran al detalle que a la luz del modelo se establecieron una serie de instrumentos que son unas guías técnicas para el análisis de cada una de las dimensiones. Si pudiéramos observar el instrumento que corresponde a la guía técnica de análisis de la dimensión lingüística, más adelante en la siguiente diapositiva, que corresponde, pues, obviamente, como ustedes pueden ver allí en el modelo, qué es los elementos o los aspectos que se van a diseccionar. Pues está el aspecto del texto que es lo que vamos a, las características que vamos a describir, el tipo de texto, si es argumentativo, si es explícito, el sujeto histórico productor o reproductor, el medio soporte tecnológico, la temática central, los códigos lingüísticos presentes, los códigos no lingüísticos, el tipo de argumento y, por supuesto, a la luz del análisis general. Ahora, cuando nosotros hablamos de la dimensión contextual, estamos hablando entonces de los mismos elementos, pero es importante aquí destacar los referentes que se utilizan, la relación con la noticia política de relevancia de ese momento, tanto local, nacional o internacional, y la relación con la noticia económica de relevancia. Esto nos permite a nosotros, ¿por qué se produce? Establecer en ese espacio en el que se produce y, por supuesto, a razón de qué responde ese discurso político hegemónico. Cuando nosotros entonces vemos la dimensión ideológica, nosotros podemos observar que la vimos allí en el modelo, que aquí se incluye un elemento muy interesante, discursivo, que tiene que ver con los vínculos políticos ideológicos manifiestos en el sujeto histórico. Este sujeto histórico que puede ser productor o reproductor de ese discurso. ¿Cuáles son sus vínculos? Para establecer las racionalidades complejas que se producen en él. Ustedes pueden observar en la siguiente lámina que uno de los aspectos interesantes que nosotros quisiéramos discutir fundamentalmente tienen que ver con el propósito manifiesto del discurso, a la luz del que lo recibe, porque en el colectivo de análisis crítico del discurso es a la luz de su realidad y de cómo él lo percibe. Entonces, él cómo entiende ese propósito manifiesto, la pertinencia y la argumentación en el uso de los conceptos clave, en este caso, libertad y democracia, desarrollo, ayuda internacional, crisis, pueblo y régimen. Esto nos va a permitir a todos nosotros establecer pues, unos aspectos generales en este particular. Y finalmente, la que tiene que ver con la dimensión económica política, que ya ahí es una instancia que nos permite establecer en el momentum en que se produce este discurso político hegemónico y a razón de que es la última sanción o limitación o ataque que se produce a la economía productiva de Venezuela y el área de la economía sancionada. Esto un poco para establecer las líneas que se vinculan fundamentalmente en este particular. Y el modelo, el MOTAP, finalmente construye, como podemos ver, una matriz resumen. Esta matriz resumen que tiene como base la pieza discursiva, en este caso el discurso político hegemónico, trata de ella de condensar toda estructuralmente los análisis generales productos de cada una de las dimensiones, para así producir un análisis general.
Este análisis general indiscutiblemente nos permitirá a nosotros reconocer entonces cuáles son estas características generales y las relaciones internas y externas que tiene este discurso político con la guerra económica híbrida. Ahora bien, ¿cómo nosotros comprendemos? Como ustedes pueden observar en este resumen del modelo, este modelo en sí mismo comprende a partir de la matriz resumen, luego de que nosotros tenemos ya consolidada la matriz resumen, pero para poder llegar allí, él construyó, el modelo se construye a sí mismo en un proceso metodológico y se reconoce como su fundamento estructural como desde un enfoque sistémico. ¿Por qué un enfoque sistémico? Por cuanto consiste en elaborar un método dirigido a investigar este objeto complejo en desarrollo. Es un objeto complejo en desarrollo por cuanto indiscutiblemente nosotros estamos analizando un discurso y ese discurso se reconoce desde un espectro histórico y en un mediático. La racionalidad manifiesta de las relaciones de poder, obviamente, en este espacio de vida económica híbrida. Bueno, reconociendo que es sistémico, por eso es que nosotros nos atrevemos entonces a hablar o a construir desde una propuesta teórica que hace César Augusto Bernal en cuanto a las dimensiones de la justificación de un modelo, a construir una triada. Indiscutiblemente el modelo tiene una justificación teórica por cuanto, haciendo memoria en los propósitos iniciales o en los objetivos del modelo, nosotros decíamos que iba a coadyuvar a la construcción o que insiste en la necesidad manifiesta de construir una racionalidad de la teoría crítica del discurso político hegemónico. No es solamente necesario quedarnos en la visión componentes del proceso de la comunicación. En estos momentos hay que diseccionar con profundidad qué se dice, cómo se dice y quién lo dice, a razón de qué institucionalidad. Y a razón además de las intencionalidades manifiestas desde las lógicas del poder. Entonces, cuando nosotros hablamos de que tiene una justificación teórica, nos referimos a eso, a que él está indiscutiblemente enmarcado desde la necesidad manifiesta de construir esta teoría crítica y desde la necesidad manifiesta de seguir ahondando desde la realidad de los pueblos cómo se concibe el acto comunicacional, pero indiscutiblemente cómo se generan los discursos que van entretejiendo, ahora sí, las formas de comprender la realidad. Ahora, en cuanto a la visión metodológica, pues por supuesto que el MOTAC como modelo se reconoce desde una manera de comprender los pasos para la gestión, los pasos para hacer, los pasos para analizar, los pasos para transformarnos en este análisis, que los humanos, en este caso los sujetos históricos, construimos nuestra realidad. Ahora, ¿qué fundamentalmente nosotros queremos descubrir metodológicamente? Que es posible analizar el discurso más allá de los espacios estructurales de los análisis lingüísticos o de los análisis exégicos, solamente del análisis de la palabra por la palabra misma. Nosotros quisiéramos construir desde una metodología y coadyuvar a esta relación teórica para comprender el discurso como un cuerpo orgánico que cambia, se construye y se reconstruye a razón de las necesidades sociales y en este caso, pues a razón de la intencionalidad de los grupos de poder hegemónico. Y por supuesto, tiene una justificación práctica política que se reconoce a razón de la relación existente entre la necesidad de insurgir el status quo y de reconocer a partir de las formas estructurales del discurso político hegemónico cómo es su interés de cambiar nuestras estructuras de pensamiento y de actuación en un ataque manifiesto contra los pueblos. Y esto nos permitirá, al conocer nosotros internamente cómo se compone el discurso político hegemónico, entonces nosotros podemos construir un discurso político contrahegemónico
sustentado, pues por supuesto, en las potencialidades y en las virtudes que tienen los pueblos en emergencia y los pueblos que desde su necesidad de mantener su soberanía se componen en contra de ese status quo. Ahora, cuando nosotros nos vemos en esa metodología, en la diapositiva siguiente, podemos observar, y ustedes pueden ver, luego de comprender que la triada de la justificación está en esos niveles, ustedes verán que la metodología tiene unas fases bien sencillas y estas fases vienen a estar en función de la organización, la sensibilización, la aplicación, la valoración y la transformación. Es decir, que este es un modelo no solamente que está pensado para que un grupo de personas se siente, vea, analice, haga rayitas sobre una estructura de discurso, sino que él está organizado, está concebido para coadyuvar a los procesos de organización y de emergencia de los pueblos. La organización del colectivo de análisis crítico es indispensable para el MOTAD, por cuanto él se reconoce en su flexibilidad desde los espacios comunitarios, desde los espacios académicos y desde los espacios institucionales para la creación de políticas discursivas contrahegemónicas. Nosotros comprendemos que la primera fase, luego de la organización del colectivo de análisis crítico, es la sensibilización, pues obviamente es necesario la formación crítica del colectivo de análisis crítico, valga la reiteración, sobre la conceptualización e influencia del discurso político hegemónico en la realidad venezolana. Luego nosotros nos planteamos lo referente a la aplicación del MOTAD propiamente dicho desde una manera colectiva, reflexiva, a través de los instrumentos propuestos y que además como su elemento de la flexibilidad, de la gestión colectiva, pues se pueden incorporar todos los que tengan que ver a razón de la necesidad crítica manifiesta y a razón de la contextualización de ese discurso. Nosotros hablamos finalmente que otro de los pasos tiene que ver con la valoración crítica reflexiva, que esto pues indiscutiblemente es el resultado del análisis crítico del discurso político, desde las relaciones y vínculos con la guerra económica híbrida, y finalmente está el acto de la transformación del sujeto histórico, que en este momento, luego de que el sujeto comprende, reconoce las estructuras del discurso político hegemónico, entiende cómo su reconocimiento de la realidad social incide en este particular. Bueno, finalmente entonces podemos decir que el modelo de análisis y este modelo teórico que incide en las lógicas de comprender críticamente el discurso político hegemónico, está indiscutiblemente dirigido, uno, a reconocernos nosotros dentro de esa realidad, reconocer que existe un discurso político, pero un discurso político hegemónico que incide indiscutiblemente en su interés de naturalizar y de generar desde una concepción de la sociedad venezolana específicamente el pensamiento desiderativo. Y este pensamiento desiderativo está en constante vínculo y en constante nexo con las necesidades del status quo, en este caso del modelo económico capitalista, y de los grupos políticos y de los grupos económicos. Entonces, finalmente, pues nosotros agradecemos la oportunidad, consideramos que, bueno, esto ha sido un momento bien interesante para que discutamos entre todos lo que está generando en la sociedad venezolana la construcción de este discurso y que es el momento de que tomemos en serio no solo la postura de los actores, sino qué dicen, cómo lo dicen y cómo es reproducido por las realidades sociales. Porque es importante destacar que en este caso no solo el emisor fundamental, que es el que impera en esta realidad manifiesta, que es el que es parte de ese poder hegemónico, también forman parte a la luz de las redes sociales los sujetos históricos reproductores, que si bien es cierto no tienen una realidad manifiesta dentro del status quo de las élites sociales, sino que ellos reproducen esa realidad manifiesta. Entonces, este es un humilde aporte
que hacemos en virtud de trabajar en función de construir desde el espacio de la Universidad Bolivariana, desde la racionalidad de la educación emergente, desde la importancia que se reconoce hoy por hoy para los pueblos, los sistemas y los procesos de comunicación, el de construir elementos que vengan a ofrecer luces o darnos una mirada de lo que es ese laberinto que es el discurso político hegemónico. Agradezco la oportunidad y obviamente al grupo de Consutil y al Centro de Estudios de Comunicación el espacio para discutir estas inquietudes, estos aportes que se han hecho a la luz del proceso de formación. Muchas gracias. De igual manera, quisiera manifestar que a la luz de estos momentos, pues el discurso es indiscutiblemente uno de los aspectos más importantes que deberíamos tomar en consideración porque todo lo que vemos en la realidad es discursivo. Muchísimas gracias, profesora Maciel Toledo, por esta intervención, esta disertación sobre la propuesta de análisis discursiva. Pues el discurso es uno de los aspectos más importantes que deberíamos tomar en consideración porque todo lo que vemos en la realidad es discursivo. Muy bien, agradecida a la profesora Maciel Polero por esta intervención como docente de la Universidad Bolivariana de Venezuela y a su vez con todo el trabajo que ha venido haciendo, presentando el modelo teórico de análisis crítico para el discurso político económico, aspectos generales del laberinto de la guerra económica. Y en este trabajo es importante acotar que esta presentación, esta disertación de la profesora Maciel Poleo de la Universidad Bolivariana de Venezuela, dentro del área temática que estamos trabajando, soberanía y comunicación en tiempos de pandemia, hace posible que el accionar, por decirlo de alguna manera, del discurso, tenemos que estar atentos. Y sobre todo cuando es una construcción, como lo está proponiendo ella, de análisis del discurso de forma colectiva. El análisis del trabajo como tal es necesario. Fíjense ustedes, compañeros que están en sintonía de esta acción que estamos llevando a cabo dentro del segundo Congreso de Comunicación Soberana y Tecnologías de la Información Libre y Transformación Social. Tenemos propuestas pedagógicas para este análisis discursivo presentado por la profesora Maciel Polero, a quien le damos las gracias. Y en este aspecto paso a del profesor Franklin Medina. Él es de la Universidad Bolivariana de Venezuela, el núcleo Falcón, y nos
Ok, probando. Ok. Sí, ya estamos solucionando. Estoy poniendo aquí. Ok. Ya lo conecté. Habla de Ana María, porque sí teníamos audio antes. Presentando las disculpas por esta interrupción con el audio, ya para finalizar, estamos Sí, ahora sí. leyendo el resumen de institucionalidad versus virtualidad, una producción ideológica y lenguaje del doctor Franklin Francisco Medina de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Él es profesor del PFG de Comunicación Social y pertenece al Centro de Estudios de la Comunicación Social, SEXO, y nos presenta ya como conclusión de este trabajo que él está llevando a cabo. Quedamos en que todo el proceso discursivo también se acompaña y por medio del cual se hace coherente la discusión de las ideas, los valores de un proceso histórico, creando así la relacionalidad de sus estructuras institucionales puedan y queden organizadas de acuerdo con los sistemas de intercambio y consumo, e igualmente según las formas discursivas con las que se reviste el poder. Es de hacer notar que este poder no solamente en lo económico y político, sino también en lo comunicacional y en las tecnologías con la finalidad de lograr la homogeneidad y la universalidad de los intereses del conjunto social. Es decir, una virtualidad es utilizada como una mediación transparente para la interrelación de la realidad y dan significados y significantes a la materialidad e interferidos para la conflictividad y antagonismo de las clases sociales. Fuerza social hegemónica y convertir la virtualidad en un espacio para la dominación y disputa del poder. En este aspecto, la virtualidad ha generado su competencia y se faculta no solo para ejercer el poder material dominante en la institucionalidad, sino que al mismo tiempo su poder espiritual dominante hace su disposición de los medios para la producción material y dispone de ellos al mismo tiempo de someter al mismo tiempo este trabajo. De manera que quienes ejercen la dominación por medio de la utilización del poder, en un doble sentido, la parte material y espiritual, hacen su confluencia. El poder es material, puesto que es posesión y apropiación privada de los medios, como instrumentos de la producción económica espiritual, porque este dominio de la materialidad hace aún más expropiable, exposesiva, la propiedad ontológica y la axiológica que tienen los individuos con respecto al campo simbólico de su pensamiento. Es decir, que la conciencia y su racionalidad como expresión humana y social está marcada y sujeta por la dominación que ejecuta la conciencia de clase que la define, el poder. Es parte de la disertación que nos envió el profesor Franklin Medina y en este segundo Congreso de Comunicación Soberana y Tecnologías de la Información Libres para la Transformación Social, en el área temática del Grupo 1, Soberanía y Comunicación en tiempos de pandemia, estamos esperando la conexión con la doctora Jessica Marta. Vamos para allá. Quien ha estado también disertando para esta segunda que active su cámara. Convención de la Comunicación Social y Tecnologías de la Información Libre. Ella
Rosy Carmata es docente asociada del Centro de Estudios de la Salud Colectiva y Derecho a la Vida y está presentándonos una disertación bastante interesante. Se trata de un ensayo titulado Pensar la comunicación popular en salud en el contexto de la actual pandemia por el SARS-CoV-2, reto para la salud colectiva. Puede seguir. Mientras estamos en esta diversidad tecnológica, pues estamos esperando la conexión de la doctora Rosy Carmata, que repito, es docente asociada del Centro de Estudios de Salud Colectiva y Derecho a la Vida. El trabajo que nos va a presentar Rosy Carmata trabaja la pandemia actual por el COVID-19 y la cuarentena social. ¿Cómo ha afectado de manera sensible los procesos de comunicación e igual que todas las dimensiones de la vida cotidiana? En este aspecto, nos señala su autora que mucho se ha especulado sobre los reacomodos que suponen para el capitalismo las formas actuales de organización social. Vamos con otro. Estamos intentando, estimados compañeros que nos están siguiendo a través de las redes sociales, de establecer contacto con la doctora Rosy Carmata. En esta acción, la doctora Rosy Carmata se va a conectar para que ella misma nos exponga un trabajo muy interesante que ella nos ha preparado especialmente para esta segunda convención de la comunicación social y tecnologías de la información libre, y sobre todo en específico para este segundo congreso de comunicación soberana. Ahí está. Y tecnologías de información libre. ¿Me escuchan? Hemos estado dando los vuelcos para presentar su trabajo. Estamos en conexión con usted. Doctora, si quieres, vamos a empezar la disertación para probar el audio también. Muy buenos días a todos y todas, los que a esta hora acompañan esta convención. Quiero dar las gracias en primer lugar al Centro de Estudios de la Comunicación Social, que siguiendo las instrucciones de nuestro Ministerio de Educación Universitaria y cumpliendo con el plan de Universidad en Casa, está desarrollando esta interesante convención que está en el marco de las convenciones que lleva adelante la Universidad Bolivariana de Venezuela. ¿Me escuchan? Bueno, continuando, espero que me puedan estar escuchando. Comenzaba por dar un agradecimiento al Centro de Estudios de la Comunicación Social, que por encomienda de nuestro Ministerio de Poder Popular para la Educación Universitaria lleva a cabo esta interesante convención. Una convención que se enmarca dentro del plan Universidad en Casa, que es la política de nuestro gobierno revolucionario para dar continuidad
a todos los distintos ámbitos de la vida social. En ese sentido, yo he querido contextualizar esta presentación exactamente tomando en cuenta esos elementos. Pensar un poco la comunicación popular en salud en el contexto de la actual pandemia por el SARS-CoV-2, que es el coronavirus, y cuáles son los retos que ello supone para nuestra salud colectiva y para la comunicación social como uno de sus pilares fundamentales, la comunicación popular, para ser más específicos. Yo quería, en primer lugar, referirme al hecho de que en los actuales momentos esta pandemia, esta cuarentena social ha afectado nuestra vida cotidiana en distintas maneras. Hemos visto cómo se ha afectado las diversas dimensiones como la educación, como la comunicación, y uno de los elementos perjudiciales que en este proceso se ha desarrollado es la propagación también del miedo y la desarticulación, con ello dándose una ruptura de las relaciones humanas, una ruptura en los procesos de interacción. También hemos visto cómo se ha incrementado por estas alteraciones sociales el estrés crónico que se produce por estar los seres humanos sujetos a esta situación de encierro que forzosamente nos hemos visto obligados. Y ese estrés crónico también ha afectado las formas de relacionamiento con implicaciones directas sobre la convivencia y sobre la educación y sobre las formas de trabajo. En la siguiente lámina podemos ver cómo que igualmente en medio de este escenario en que se intensifica una crisis global del capitalismo y en el que se vuelven más evidentes las desigualdades sobre las cuales se sostiene el sistema capitalista, surgen una serie de incertidumbres de cómo el futuro se va a ver afectado esa vida cotidiana. En aquello que se ha llamado, o se ha dado en llamar la nueva normalidad, nosotros preferimos llamarlo como la pospandemia. Las condiciones en las que se produce la cuarentena social, sin duda alguna, han reavivado una cantidad de debates sobre cuestiones centrales que tienen que ver con el Estado, con la biopolítica, con el control de las libertades y con el neohigienismo. Todos estos temas son ya bastante anteriores, han sido trabajados con bastante profundidad por Foucault y por otros autores, pero en la actual situación se ponen nuevamente en tensión toda esta cantidad de elementos sobre el acceso a la Big Data, sobre el acceso a todos los datos de la población, sobre el Big Brother, la presencia de toda esta capacidad de control. Todos estos temas entran en la actualidad en debate y también se reavivan las naturales tensiones que cualquier proceso como el nuestro, como el proceso revolucionario, imponen solamente por el hecho de tratar de romper con el orden establecido y adentrarse a procesos de emancipación y de construcción social entre sujetos que proyectan de manera compartida un horizonte de sentido, lo cual está recogido en nuestro plan de la patria. Nosotros, como integrantes del movimiento de la salud colectiva, queremos desde este campo de lucha aportar a la transformación social y en tal sentido nos apuntalamos en la comunicación popular, teniendo presente que es esta la convención de la comunicación social. Nosotros defendemos o apostamos por una comunicación en el espacio colectivo donde se rompan los moldes hegemónicos de los procesos comunicativos habituales o tradicionales del emisor y receptor. Nosotros creemos en una comunicación popular que se produce en el hecho social y que tiende a la emancipación, no solo a la recepción de informaciones. Entendemos esta comunicación social como un espacio de construcción de subjetividades y lo conecto con la presentación que me antecedió, teniendo conciencia de que nosotros somos sujetos sociales, que estamos también dentro de un proceso histórico, que hacemos parte de esa construcción de país y en ese espacio de construcción de subjetividades nosotros vemos pilar fundamental y tenemos, por tanto, obligación e imperativo ético de tratar de abordar esos elementos de manera consciente y de manera sistemática. Hemos visto que esta comunicación popular, como ya bien he referido, ha sido amenazada dadas las sobrevenidas limitaciones que por la cuarentena social se nos ha impuesto a nuestros mecanismos de realización de la comunicación popular habituales, que son por excelencia el intercambio, la interacción y el diálogo. En el espacio concreto de las áreas de salud integral comunitaria, que son los espacios donde se construye
el Poder Popular de Salud y se intenta, a partir de la política que está planteada dentro de nuestro Plan de la Patria, donde se intenta configurar un espacio de construcción colectiva de la salud fuera de los límites restrictivos de los modelos hegemónicos. Esta situación sobrevenida por la cuarentena en la que se produce la interrupción de los procesos de comunicación y diálogo, por ejemplo, no podemos realizar una asamblea comunitaria dentro de un espacio de un área de salud integral comunitaria, tal cual como se han estado desarrollando permanentemente, que son los espacios por excelencia para establecer los procesos comunicativos. Esto puede representar en alguna medida un retroceso en el avance a la construcción de los mecanismos de solidaridad y de cooperación, que son valores constitutivos del sentido colectivo hacia la transformación social. Hemos visto que estos mecanismos están hoy en día atravesados por situación de amenaza en términos de el miedo que supone la interacción con el otro. Resulta muy complejo poder llevar adelante ese proceso interactivo cuando vemos al otro ya como sospechoso, ¿no? En su lugar se ha instalado la incertidumbre, el miedo y la sospecha, y ha ganado terreno la individualidad y el egoísmo y la competencia, que son la estructura de antivalores a partir de los cuales se consolida el capitalismo. Con la cuarentena social, el tejido social de alguna manera se interrumpe y la lucha popular se atomiza. La lucha popular, que es exactamente la que anima el pensamiento de la salud colectiva como movimiento social por excelencia. Y se establecen, son relaciones exclusivamente productivas que tienden a formas de explotación más eficientes por la vía tecnológica. Paradójicamente, nosotros hoy día estamos pudiendo desarrollar estas conferencias y toda una serie de procesos comunicativos y también educativos a partir del plan de universidad en casa y también cada familia una escuela. Sin embargo, esto nos coloca en posición reflexiva, puesto que es la tendencia a que se den procesos de explotación más eficientes por la vía tecnológica, que estén centradas, como ya he referido, exclusivamente en los procesos productivos y se debilitan las relaciones humanas, las relaciones del entorno. En estos procesos también se generan nuevas formas de tercerización laboral, de hiperprecarización, como por ejemplo las nuevas estructuras que se están dando con los deliveries o otras formas de reacomodo que supone el capitalismo para poder acometer de mejor manera la habitual explotación capitalista, la obtención de valor y de plusvalía a partir de la explotación de los sujetos y de la naturaleza. Esto ha sido apuntado no es producción mía exclusiva, esto ha sido ya señalado con bastante ahínco por una serie de investigadores de la talla de Ignacio Ramonet, de Altilio Borón, de Boaventura Sousa Santos, y esto nos coloca en una posición de tener que profundizar sobre cómo nosotros vamos con estas herramientas, a no profundizar también estos mecanismos de explotación. Es un elemento sobre lo cual también se nos plantea una incertidumbre, porque bueno, tenemos que avanzar con los procesos sociales, con la vida, con la educación. Sin embargo, teniendo presente lo que esto sustenta y las posibles formas de explotación y de intensificación de la explotación de la clase trabajadora a partir de estas tecnologías. Concomitantemente, y también en prejuicio de la comunicación popular, se produce otro fenómeno que apunta a llenar el espacio comunicativo con una verdadera avalancha de informaciones, que pueden ser que sean estas reales o no, no es lo que está en cuestión, que van saturando a los individuos y aislándolos cada vez más. La Organización Mundial de la Salud ha acuñado ya este fenómeno con el término de infodemia y la distingue de la desinformación, que por su parte se trata de información falsa o incorrecta que tiene como propósito el engañar. La infodemia entonces la podemos caracterizar por ese flujo permanente, esa necesidad que ya ha sido descrita en sesiones anteriores, en presentaciones que me antecedieron
la tarde de ayer, sobre cómo ese flujo de información se está dando de una manera que no somos capaces de procesar y que, muy por el contrario, en lugar de informar lo que producen, es mayor situación de estrés, mayor situación de angustia, ¿no? Pero bajo este desalentador panorama, en los procesos comunicativos también se recrea algo aún más pernicioso, más riesgoso, que es el habitual cruce de intereses que se caracteriza el campo de la salud como uno de los espacios privilegiados de realización del capitalismo. A la vez que se fortalecen las formas hegemónicas de comunicación, como ya he señalado, con estos dispositivos de reproducción de la subjetividad que habitualmente han acompañado a la producción capitalista, que previo a esta pandemia ya atravesaba por una profunda crisis, que se ha dado también en llamar la coronacrisis. La pandemia ha exacerbado las contradicciones basales del capitalismo, que desde su instauración, bajo la forma de capitalismo industrial y bajo el amparo de la ciencia positivista, y en este aspecto específico es que centro el desarrollo de este ensayo, bajo esa ciencia positivista se ha favorecido la construcción de una forma de entender y de conocer la salud dentro de los límites restrictivos del modelo médico hegemónico. Y aunque decimos que es un modelo médico y pareciera que hace alusión específicamente a una clase profesional, pero nada más alejado de ello. Se trata de un modelo de reproducción de una ideología, de una racionalidad que nos obliga a pensar la salud a partir de la enfermedad. Y tendríamos que pensar si esa situación también no se está enfatizando hoy día con el coronavirus. Prendemos el televisor y tenemos solamente mensajes en relación a eso. Vamos pensando en salud, hablamos de una crisis de salud, una crisis sanitaria, y vamos, en cierta forma, adaptando nuestro cerebro a que todo lo que entendemos por salud está limitado o está restringido dentro de los marcos del proceso de enfermedad, y que es exactamente la lucha que desarrolla el movimiento de la salud colectiva, de intentar entender la salud más allá de los límites restrictivos del modelo médico hegemónico, que por demás es funcional a los objetos de reproducción del sistema capitalista y que tiene en el complejo médico industrial su brazo ejecutor, y en los medios de comunicación, bajo la comunicación hegemónica, su aparato ideológico por excelencia. Entonces no hay cabida para la participación del sujeto, sobre todo si el sujeto tampoco puede interactuar con los otros sujetos, a partir de los cuales también producir en suma colectiva los procesos de emancipación de la comunicación. Este modelo médico hegemónico, mercantilista, positivista, fragmentario, es principalmente y es coincidente con todas las matrices que vemos en las distintas dimensiones del saber. Es por excelencia fragmentario, porque la lógica racional se aborda a partir de la fragmentación, de la racionalidad moderna, quiero decir. Este modelo es responsable de instalar una racionalidad, una forma de ver el mundo donde naturalmente se excluye al sujeto en cuanto portador de una identidad histórica social, y el reflejo, que es además reflejo de una determinación social de la salud, que es también en tanto cuanto agente de transformación. Las opiniones de los teóricos como Boaventura de Sousa Santos es que el escenario pospandémico tiende a el énfasis nuevamente del positivismo. Se nos viene un remonte del esquema positivista, lo cual para las luchas sociales supone un vertiginoso retroceso, ¿no? Es importante insistir que a lo largo de la historia el cambio de las opiniones subjetivas y los sistemas ideológicos no se producen espontáneamente, no se da por generación espontánea, muy por el contrario. Todo ello resulta de la profunda reconfiguración de los modelos de producción e intercambio que fueron los que en el pasado produjeron el equilibrio del sistema jurídico y político del Estado moderno, tal cual como hoy lo conocemos, y por el cual
desde el proceso revolucionario, nosotros luchamos por su suplantación, por un sistema más justo y más humano. Lo que en otras cosas, en la configuración de este Estado moderno, tal cual nosotros lo conocemos, con su sistema jurídico y político, entre otras cosas, supuso la disolución de la comunidad primitiva con sus sistemas de relaciones y con sus formas organizativas y sus relaciones societales, que son basadas, las del Estado moderno, la del Estado tal cual como nosotros lo conocemos, en relaciones eminentemente comerciales. Esto supone, y ya ha sido ampliamente denunciado por la corriente decolonial, supone el extinguir toda racionalidad, toda forma de subjetividad originaria, toda forma de relacionamiento, otros valores que ya los he descrito anteriormente, valores como el individualismo, valores como el egoísmo, la competencia, que son sobre los cuales se sustenta el modelo de producción capitalista. Entonces, esta comunidad primitiva, esta comunidad, o más que primitiva, originaria, estas formas de relaciones que no están, que no resultan legítimas para el sistema capitalista, se ven hoy en día también afectadas. Nosotros, inclusive como sociedad, quizás es esa la razón por la cual el imperio no puede dar con la fórmula con Venezuela, porque tenemos formas de relaciones distintas, tenemos un sistema de relaciones que es único, que es identitario, tiene desarrollo histórico y nos configura en nuestra identidad como venezolanos y nos reafirma como venezolanos. Y es exactamente ese sistema ideológico que intenta homogenizarse a partir de los procesos comunicativos que viajan por la vía de las distintas dimensiones, como en el campo de la salud, y que también tenemos que examinarla con el cuidado específico en el contexto como en el actual. En este reacomodo se suplantó la visión antigua y medieval con la modernidad a una nueva religión, que esa religión está patente desde el siglo XVI hasta la actualidad, que es la religión de la razón positivista. La ciencia moderna positivista justifica sus intervenciones sociales y comunicativas y asegura la consolidación y reproducción de las condiciones materiales y subjetivas dentro del mismo marco de acumulación capitalista, como modelo civilizatorio hoy en crisis, como lo han denunciado innumerables teóricos, entre ellos Samaja. Esto es entendido por las propuestas antihegemónicas como las nuestras, que en la conciencia suponen el no permitir que se desarrolle un proyecto homogenizante y que se alcance la universalidad de un pensamiento único, y se abordan las relaciones sociales a partir de estas nuevas, de estas formas de lucha, buscando el restablecimiento de los vínculos humanos como posibilidad de emancipación y reafirmación identitaria, como ya lo he señalado. El contexto actual requerirá, por tanto, discernir en relación a la infodemia. Quiero ir llevando los hilos conductores de este ensayo. Abordar la infodemia desde cuál paradigma, porque si decimos la infodemia y la desinformación es poder clasificar de la avalancha de informaciones que se producen cuáles son las informaciones que son legítimas y cuáles no, entonces tendríamos que preguntarnos qué es lo legítimo y qué es lo que no. Bajo qué paradigma yo puedo clasificar que una información es verdadera o una información es digna de ser apropiada por un conjunto social o por un grupo social. Entonces, cabe esperarse que todo aquello que no cumpla con los criterios de verificabilidad y de universalidad del paradigma positivista y que no responde a los intereses del complejo médico-industrial, será degradado a no menos que una práctica bárbara, primitiva, que debe desecharse porque no está sustentada en el pensamiento científico dentro de los límites restrictivos del modelo positivista. Entonces eso nos deja a los sujetos en posición de asumir la reflexión crítica. ¿De dónde me viene esta información?
quiénes son legítimos para emitirla, desde qué lugar de enunciación la emiten y quiénes no. Entonces, no es tan fácil como poder decir, bueno, hay informaciones que por la infodemia hay que escucharlas todas y hay otras que no, porque incluso en algunas de los tips que nos dan para poder clasificar esta información, nos dicen, bueno, distinga cuál es la fuente, pero es que la fuente fidedigna también del pensamiento positivista se ha encargado de blindar todos los procesos a partir de los cuales se produce el conocimiento. Las investigaciones que realizan los laboratorios también están, o que se realizan para la producción de conocimiento, también están financiadas por el sector médico-industrial a partir de los laboratorios. Y hay intereses económicos en juego. Por tanto, la información no escapa de ese cruce de las relaciones de producción y de la consecuente producción de una subjetividad que asegure la reproducción y el consumo de ese modelo de producción. De modo tal de que no podemos entrar en ingenuidades, tenemos que tener claridad meridiana de que nosotros tenemos que asumir un rol protagónico en la reflexión crítica de toda cuanta información nos llegue. Como ha sido mencionado, estos reacomodos no se dan espontáneamente y responden a la estructura de producción. La actual pandemia es un escenario propicio también para lo que denomina Klein, la periodista Madeleine Klein, que el desastre capitalista. Ella también nos habla de la teoría del shock. En esta Klein nos habla del resurgimiento de la crisis a gran escala, en la que se genera un mayor lucro a la par de que se profundiza la desigualdad. En un contexto como el actual, la ciencia positivista buscará la imposición de un sistema de normas universales que a su vez desconozcan el sistema de normas de otras civilizaciones y culturas. Así, la subjetividad imperante tenderá a un producto homogeneizante. Como lo resalta el filósofo Slavoj Žižek, la propagación continua de la epidemia del coronavirus no se restringe tan solo a una entidad biológica, sino que se ha extendido la propagación de otras grandes epidemias y virus ideológicos que estaban latentes en nuestras sociedades. Las noticias falsas, sobre la cual ya hemos realizado alguna reflexión, ¿son falsas o no son falsas? Las noticias falsas que efectivamente están generadas con el propósito de engañar y de generar confusión, las teorías de conspiración paranoica y las explosiones de racismo. Lo que hemos visto recientemente con la muerte de Floyd y todos los procesos son sencillamente la explosión de este virus que es anterior al coronavirus y que tiene su génesis o su fundamentación en la crisis del sistema actual. Bueno, de esta forma se puede ver cómo la salud es también un campo donde se producen imposiciones conceptuales que son de múltiples órdenes y que influencian la constitución de los sujetos y se reconfiguran interpretaciones y sentires para la acción sobre un espacio real y concreto que a su vez informa a nuestra conciencia. Žižek, por otra parte, también abre otra posibilidad, otra reflexión, que el virus, este virus ideológico, si bien ha reavivado o ha sacado muchos elementos negativos, también nos abre una posibilidad a la cual podemos aspirar, que es a la de insurgir el virus de pensar en una sociedad alternativa, una sociedad más allá del Estado-Nación, una sociedad que se actualiza a sí misma en las formas de solidaridad y cooperación global. Recientemente hemos visto la reunión del ALBA-TCP, donde se pone de manifiesto cómo es que a partir de la solidaridad y de la cooperación es la única posibilidad de hacer frente a males de la crisis del capitalismo como sistema mundial. Esto es una llamada a la insurgencia y es en esos espacios donde debe reinventarse la comunicación popular como espacio de construcción de nuevas subjetividades que superen el hegemónico esquema de emisor y receptor que niega la participación y la reflexión crítica.
nos corresponde establecer relaciones con técnicas de enseñanza y aprendizaje que permitan una mejor descripción y utilización de los procesos de educación y de comunicación como bases fundamentales para la generación y planificación de cambio social. En este punto nos tendríamos que preguntar cómo vamos a promover la comunicación popular en salud en un contexto como el actual. Como consideraciones finales, la salud colectiva es el resultado del devenir de las luchas sociales y por eso comparte el escenario de luchas sociales con otros movimientos populares que claman por la construcción de una subjetividad emancipadora, con una educación popular, como la pedagogía crítica, como otros movimientos como el teatro del oprimido, como la comunicación alternativa. Aún parece precipitado avisorar sus impactos sociales de la cuarentena y del COVID, y en su balance actual se vislumbran cambios a favor y en contra, que aún están por verse. Lo cierto es que volver a un supuesto escenario de normalidad también ha sido rechazado. Las circunstancias actuales han puesto a prueba una vez más la capacidad de resiliencia de la población venezolana. Nos hemos crecido en estas circunstancias. En medio de todas estas incertidumbres, como opinión generalizada, se percibe que el consenso es de que no es imposible volver al mismo modelo de explotación y depredación, que viene siendo denunciado con bastante anterioridad por las corrientes progresistas, antihegemónicas y decoloniales. Pareciera que los intelectuales desde distintas latitudes han señalado que la tendencia es una mayor presencia del Estado en salud, en la seguridad social, en la estatización de las empresas nacionales, en el control de los recursos estratégicos y el fortalecimiento del complejo industrial de salud de carácter nacional. Es exactamente ese el recorrido que tiene el proceso revolucionario. Es exactamente eso, y eso tiene que ser acompañado en este momento de explosión de la matriz salud, tiene que ser acompañado también por el desarrollo de una potente comunicación popular y por una potente también comunicación a partir de los medios tal cual como lo conocemos. Es un momento estratégico para explicar a partir de la crudeza de los impactos del virus a nivel mundial la relevancia de avanzar hacia una forma humana de entender y de dialogar y de comunicar en salud. Pensar en la plataforma virtual en un contexto de bloqueo y asedio imperial como el que nosotros vivimos deja por fuera a más de la mitad de la población, eso es una realidad. Por lo que es necesario retomar con mayor fuerza los tradicionales medios de comunicación, como los medios, la comunicación radiofónica, como la comunicación visual, pero una comunicación visual crítica que acompaña a la construcción de una ética y también de una estética revolucionaria. Esto, sin duda alguna, resulta una tarea hoy impostergable. Con esto cierro agradeciendo nuevamente al Centro de Estudios de la Comunicación Social y dentro del marco del plan de Universidad en Casa, la posibilidad de compartir estas reflexiones. También les invito para la semana entrante, el 29 de junio, poder también ampliar estas y otras informaciones en nuestra Convención de Salud Colectiva y Derecho a la Vida. Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Rosy Carnaca por esta reflexión que ha llevado de forma bien articulada y los 26 compañeros que están en el chat han destacado no solamente desde Venezuela, sino también desde México, han estado indicando sus intervenciones que posteriormente le iremos respondiendo. Es bien importante para nosotros desde la Universidad Bolivariana de Venezuela, desde el Centro de Estudios de la Comunicación Social y Tecnologías de Información Libre, este desarrollo del segundo Congreso de Comunicación Soberana y Tecnologías de la Información Libre para la Transformación Social. Esta ha sido la intervención de la mesa 1 o grupo 1, Soberanía y Comunicación en tiempos de pandemia,
y lo invitamos cordialmente para la difusión de la mesa 2, la cual estaremos al aire nuevamente, por decirlo de alguna manera, por estas vías virtuales en las tecnologías de información libre y las nuevas relaciones sociales. Esta mesa estará moderada por el profesor Reinaldo González y estará también en compañía de Marinela Vargas. Nosotros estaremos en información concreta y bueno, estaremos en contacto nuevamente en este trabajo comunicacional hasta las 2 de la tarde. Me habían dicho que iban a estar.